Muy buenas noches, me da mucho gusto que nos acompañen a su canal de la Iglesia del Tercer Día. Soy el pastor Eduardo Padilla Uranga y siempre para mí es una riquísima bendición poder estar compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a tocar un tema, quizá puede ser algo espinoso, pero también tan importante. Es un tema largo, por eso va a haber cosas que vamos a tener que dejarles como de tarea para que ustedes tengan la oportunidad de leerlo. El mensaje está disponible en nuestra página de la Iglesia del Tercer Día, en Campus Tlalpan. Así que entremos en materia. Fíjense que durante mi tiempo de lectura en el libro de Jeremías, me he ido encontrando con revelaciones que mm, reafirman la integridad, justicia y equidad de nuestro Señor y Dios. Los primeros capítulos del libro de Jeremías están llenos de advertencias y profecías acerca del destierro que iba a sufrir el pueblo de Israel y el de Judá cuando fueron llevados a Babilonia. Cuando uno los lee, es evidente la molestia del Señor y la ira con que trata al pueblo de Israel y de Judá. Lo crudo del lenguaje es impresionante. Y si lo leemos sin hacer referencia al contexto, seguro que habrá muchas lagunas que no se entienden a la primera, pero leerlo en el contexto es algo increíble. El tema del día de hoy es la raíz de todo pecado, lo cual apunta inmediatamente a la desobediencia. Acompáñenme primeramente al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, ¿sí? Antes de adentrarnos a Jeremías. Dice el primer libro de Samuel 15, 22, 23. Entonces Samuel dijo: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. Este era el mensaje que el profeta Samuel estaba diciendo al rey Saúl. Por favor, vamos a aprender de memoria estos pasajes. Más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. También semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece. De modo que podemos darnos cuenta que la idolatría y la desobediencia están en el mismo nivel de ofensa. Ahora sí, vayamos a Jeremías, teniendo como base estos versículos del primer libro de Samuel. Acompáñenme, por favor, a Jeremías 11, del 1 al 17. Y habla sobre la violación de la alianza. Es curioso, lo vamos a leer en la versión APA. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, yo me daba cuenta de la importancia de la alianza. Así que vamos a poner atención a esta lectura. Dice: el Señor se dirigió a mí, Jeremías, y me dijo: predica al pueblo de Judá y a los ciudadanos de Jerusalén. Recuérdales que yo establecí una alianza con sus padres. Asegúrate que los israelitas pongan atención a los términos de esta alianza. Y diles que yo, el Señor, el Dios de Israel, declaro maldito al que no obedezca los términos de esta alianza. Los términos los expuse claramente a sus antepasados cuando los liberé de Egipto, país que era para ellos como un horno para fundir hierro. Les dije: obedézcanme, hagan todo lo que yo les ordene. Haciendo así, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto proporcionará las condiciones en las que podré hacer por ustedes las portentosas cosas que prometí realizar. Si ustedes me hacen caso, yo cumpliré el juramento que hice a sus antepasados, de darles una tierra, la tierra que ahora tienen, donde la leche y la miel corren como agua. Y como saben, eso es lo que he hecho. Y yo respondí: sí, Señor, es verdad. Entonces el Señor me dijo: proclama este mensaje a las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Di a la gente:
Escuchen, escuchen cuáles son los términos de esta alianza que sus padres establecieron con Dios y cúmplanlos tal como ellos lo prometieron. Cuando yo saqué de Egipto a los antepasados de ustedes, les advertí solemnemente que me hicieran caso. Y desde entonces hasta ahora he cumplido las advertencias. Y no he dejado de advertirles ni por un momento que obedezcan todos mis mandamientos. Pero no me obedecieron. Ni siquiera se dignaron a escuchar, sino que tercamente se dejaron llevar por las malas inclinaciones de su altivo corazón. No quisieron cumplir los términos establecidos, hasta que finalmente yo intervine y ordené los castigos contenidos en la alianza misma. El Señor siguió diciéndome, la gente de Judá y los habitantes de Jerusalén conspiran contra mí. Han planeado recrear los pecados de sus antepasados, los que me desobedecieron y decidieron perseguir a otros dioses y adorarlos. Tanto Israel como Judá han violado la alianza que yo hice con sus antepasados. Por tanto, el pacto que establecí con sus padres queda roto y abolido. Así que voy a enviarles calamidades de las que no podrán escapar. Por más que griten pidiéndome clemencia, no los escucharé. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces la gente de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a pedir ayuda a los dioses, a aquellos que han estado ofreciendo sacrificios todos estos años. Pero no servirá de nada. Ellos no podrán salvarlos cuando llegue la calamidad. Judá tiene tantos dioses como aldeas, y los habitantes de Jerusalén han levantado tantos altares de vergüenza para ofrecer incienso a ese impotente dios del sexo, Baal, como esquinas hay en la ciudad. Y tú, Jeremías, no quiero que ores en favor de este pueblo, no intercedas más por él, no me ofrezcas oraciones ni súplicas por ellos, nada, ni una palabra de petición, porque no voy a escucharlos cuando me pidan ayuda en medio de la calamidad. ¿Qué derecho tiene mi pueblo para seguir acudiendo a mi templo, después de haber hecho tantas cosas malas? ¿Acaso la grasa y la carne de los sacrificios alejarán de él la desgracia y podrá así desviar su condena? ¿Cree que puede salir de esto volviéndose más religioso? El Señor te había llamado olivo frondoso, majestuoso y cargado de hermosos frutos, pero en medio de fuertes truenos, Él ha enviado a tus enemigos a prender fuego a tus hojas y ahora arden tus ramas, hasta convertirte en humeante ruina. El Señor Todopoderoso, que te plantó, ha ordenado la calamidad contra ti por causa de la vida desastrosa que han vivido Israel y Judá por igual, incitándome a la ira con su continua adoración y ofrendas a ese lamentable dios Baal. Cuando leemos esto, lo primero que a mí me surge en este pasaje es que primero que nos queda sumamente claro que la alianza o pacto es como un contrato firmado por ambas partes. Y mi intención era mostrar también, pues, una porción de este contrato, vamos a llamarlo así. Por supuesto que viene en la Biblia. Está en el libro de Deuteronomio y también en el libro de Levítico. Levítico 26, del 3 al 13, y quiero leerlo yo en Deuteronomio 28, del 1 al 68. Le podría llamar cláusulas o también le podría llamar versículos. Pero para que lo podamos ver, vamos a leerlo como si fuera un contrato de voluntades. Entonces, la primera cláusula habla acerca de las bendiciones. Y el artículo primero de este contrato entre el pueblo y Dios, ¿sí? Viene en Deuteronomio 28. Y vamos a leerlo. Dice, si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Cuando dice yo te ordeno se refiere a Moisés. Recuerden que es Moisés quien lleva la ley al pueblo. Entonces, como estamos en Deuteronomio, dice yo es el, está hablando Moisés, ¿ok? Dice, entonces, otra vez, si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además,
Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y en el campo. Serán benditos tus hijos y tus cosechas, y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. Serán benditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina, y tú serás bendito en todo lo que hagas. El Señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te ataquen. Avanzarán contra ti en formación ordenada, pero huirán de ti en completo desorden. El Señor enviará tu bendición sobre tus graneros y sobre todo lo que hagas, y te hará vivir feliz en el país que va a darte. Si cumples sus mandamientos y sigues sus caminos, el Señor tu Dios te mandará como pueblo consagrado a Él, tal como te lo ha jurado. Entonces todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti se invoca el nombre del Señor y te tendrán miedo. El Señor te mostrará su bondad dándote muchos hijos, muchas crías de tus ganados y abundantes cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. Y te abrirá su rico tesoro, que es el cielo, para darle a tu tierra la lluvia que necesite. Y hará prosperar todo tu trabajo. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. El Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, con tal de que atiendas los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy y los pongas en práctica, sin apartarte de ellos por seguir a otros dioses y rendirles culto. ¿Sí? Y entonces, claro, insisto, esto es un contrato. Se establecen derechos y obligaciones, ¿sí? Igual y hay condiciones para el cumplimiento. Y cuando leemos la segunda parte del contrato, las consecuencias de la desobediencia. Amados hermanos, por obviedad de tiempo, no voy a leer esta parte, se los vamos a dejar para que lo puedan leer. Estamos leyendo la versión Dios habla hoy de Deuteronomio, pero solo vamos a tomar algunos. Dice, pero si no obedeces al Señor tu Dios, versículo 15, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Serás maldito en la ciudad y en el campo. ¿Se acuerdan que había dicho, serás bendito en la ciudad y en el campo? Se anula. Serán malditos tu cesta y el lugar en donde amasas la harina. Serán malditos tus hijos y tus cosechas y las crías de tu vaca, de tus ovejas y de todos tus animales. Y maldito serás tú en todo lo que hagas. Y así son hasta el versículo 68. Eso quiere decir que son 14 versículos de bendiciones, pero las cláusulas de cumplimiento y los artículos de maldición son 54. Eh, por supuesto que la alianza estaba perfectamente clara. Se dan cuenta que se establecen los artículos y cláusulas como un contrato donde se muestran las voluntades, compromisos y obligaciones de ambas partes. Lo afirman y al hacerlo adquiere fuerza de ley. Es decir, que la ley misma estaría obligando el cumplimiento de este contrato. Y el Señor advierte continuamente al pueblo de Israel y de Judá las consecuencias tan severas que la alianza misma establece. Son 14 artículos de bendiciones, pero 54 de maldiciones, y todos estos por la desobediencia. Muchas veces he oído decir, pastor, ¿por qué Dios, siendo tan bueno, permite que sucedan cosas tan malas? Pero la pregunta está mal formulada, pues no se debe de cuestionar a Dios. La pregunta más bien debería de ser, ¿por qué el hombre, teniendo la oportunidad de recibir la bendición de Dios, escoge la maldición? La respuesta es simple, por lo terco de su altivo corazón. Si leemos este capítulo de Jeremías sin entender el contexto de la alianza,
Entonces parecería que Dios es cruel y que se complace en hacerle mal al pueblo de Israel y de Judá. Pero entendiendo la razón por la cual fue provocada la ira de Dios, entonces nos damos cuenta que nuestro Dios es un Dios fiel, justo, recto, misericordioso y bueno. Entendamos este punto. Si el pueblo recibe la bendición de Dios estando en la desobediencia de la idolatría, podría llegar a pensar que la bendición la recibió por medio de sus ídolos, lo cual sería una doble ofensa, al agradecer a otros lo que el Señor hizo y al intentar reducir a Dios a algo menor que un ídolo. Veamos otra fracción del contrato de la alianza. Este es la cláusula de las condiciones para la restauración y la bendición. Se fijan cómo empieza el contrato, ¿sí?, de Deuteronomio 28, hablando sobre la cláusula de las bendiciones. Y después viene la cláusula de las maldiciones. Pero después viene las condiciones para la restauración y la bendición. Y entonces, por supuesto, esto está también muy claro en el contrato. Vamos a leerlo. Dice: cuando les sobrevenga a ustedes todo lo que les he anunciado, la bendición y la maldición que les he dado a elegir, y reflexionen sobre ellas en las naciones donde el Señor su Dios los arroje, si se vuelven al Señor y lo obedecen de todo corazón y con toda su alma, ustedes y los hijos de ustedes, como yo se lo ordeno ahora, entonces el Señor su Dios cambiará la suerte de ustedes y les tendrá compasión. Los reunirá otra vez de entre los países donde antes los arrojó, y aunque los desterrados de ustedes estén esparcidos por los lugares más lejanos del mundo, de allá los hará venir el Señor su Dios, y hasta allá irá a buscarlos. El Señor los hará volver de nuevo al país que los antepasados de ustedes ocuparon, y ustedes volverán a ocuparlo. Los hará prosperar y les dará más hijos que a sus antepasados. Pondrá la marca de la alianza en el corazón de ustedes y en el de sus descendientes, para que lo amen con todo su corazón y con toda su alma, a fin de que tengan vida. El Señor su Dios hará caer todas estas maldiciones sobre los enemigos de ustedes y sobre los que los persiguieron con odio. Y ustedes se volverán al Señor y lo obedecerán y pondrán en práctica todos los mandamientos que yo les ordeno. Entonces el Señor les hará prosperar en todo lo que hagan, y en hijos, en crías de ganado y en cosechas. Sí, el Señor su Dios volverá a complacerse en hacerles bien, como antes se complacía en hacerlo a los antepasados de ustedes. Si es que obedecen al Señor su Dios y cumplen sus mandamientos y leyes escritos en este libro de la ley, y se vuelven a Él con todo su corazón y con toda su alma. Este mandamiento que hoy les doy no es demasiado difícil de cumplir para ustedes, ni está fuera de su alcance. No está en el cielo para que se diga: ¿quién puede subir al cielo por nosotros para que nos los traiga y nos los dé a conocer y lo pongamos en práctica? Tampoco está del otro lado del mar para que se diga: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga y nos los dé a conocer y lo pongamos en práctica? Al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes, está en sus labios y en su pensamiento, para que puedan cumplirlo. Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, y por el otro lado, la muerte y el mal. Si obedecen lo que hoy les ordeno, llaman al Señor su Dios y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Pero si no hacen caso de todo esto, sino que se dejan arrastrar por otros dioses para rendirles culto y arrodillarse ante ellos, en este mismo momento les advierto que morirán sin falta y que no estarán mucho tiempo en el país que van a conquistar después de haber cruzado el Jordán. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Amen al Señor su Dios, obedézcanlo y séanle fieles,
porque de ello depende la vida de ustedes y el que vivan muchos años en el país que el Señor juró dar a Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de ustedes. Cuando, cuando vemos que Deuteronomio 30, me fascina porque vamos a encontrar aquí un eslabón que nos conecta con el Nuevo Testamento. Este mandamiento, dice el versículo 11, que hoy les doy, no es demasiado difícil para cumplir para ustedes, ni está fuera de su alcance. No está en el cielo para que se diga quién puede subir al cielo por nosotros, para que nos los traiga y nos los dé a conocer y lo pongamos en práctica. Tampoco está del otro lado del mar para que se diga quién cruzará el abismo por nosotros, para que nos los traiga y nos dé a conocer y lo pongamos en práctica. Al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes, está en sus labios y en su pensamiento, para que puedan cumplirlo. Cuando leo esto, estoy seguro que para muchos de ustedes les parece familiar este pasaje de Deuteronomio. Viene en Romanos capítulo 10, versículo 4 al 11. Dice, porque la ley llega a su término con Cristo, y así todos, por la fe, pueden llegar a ser justos. De la justicia basada en la ley, Moisés escribió esto: la persona que cumpla la ley vivirá por ella. Pero de la justicia basada en la fe se dice, no pienses, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer que Cristo baje. ¿O quién bajará al abismo? Esto es, para hacer que Cristo suba de entre los muertos. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como el Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice, el que confía en Él no quedará defraudado. Me fascina este pasaje porque dice, si con tu boca reconoces a Jesús como el Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. ¿Cuál salvación? Pues que es la salvación de la maldición, por supuesto. La salvación de toda la maldición que viene por haber desobedecido. Veamos también Isaías 65, del versículo 1 al 3. Me voy a permitir leerlo en la versión APA. Dice, el Señor dice, gente que nunca antes preguntó por mí, ahora me busca. Los que no habían pedido nada fueron los que acudieron a mí. Naciones que nunca antes me buscaron, ahora me hallan. Me he hecho disponible para todas ellas. Los que no me habían buscado fueron los que me encontraron. A un pueblo que no me había invocado, fue al que le dije, aquí estoy, aquí estoy. Pero mi propio pueblo, no obstante, que el día entero he tenido los brazos abiertos para recibirlos, se han revelado. Durante todo el día extendí mis manos intentando atraer a un pueblo desobediente y rebelde, a una nación que me ignora, que va por caminos perversos siguiendo sus propios caprichos. Me acerqué día tras día a un pueblo que me dio la espalda, un pueblo que en mi propia cara me ofende continuamente, que insiste en hacer las cosas a su manera, inventa su propia religión, ofreciendo sacrificios a los dioses en los jardines y quemando incienso en las azoteas de sus casas. Bien, ahora ya vimos cómo está interconectado, ¿sí? Como si fueran engranes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Romanos 10, también en la versión APA, 10:21, nos dice, mas él sigue esperando a los judíos con los brazos abiertos, a pesar de que estos continúan discutiendo con él y negándose a ir a Cristo. Por esto, al hablar de los israelitas, el profeta Isaías dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Y Romanos 10, también en el versículo 16 nos dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pues aunque todos los hombres que son salvos tienen el mismo Salvador,
No todos tienen la misma comprensión de él. Todos somos lavados, si es que hemos sido lavados alguna vez por la misma sangre de Cristo. Pero no todos tenemos el mismo conocimiento de su eficacia limpiadora. Por eso oramos para que el Señor nos dé el hábito y el espíritu de una obediencia personal, meticulosa, cuidadosa, consistente y minuciosa. Cuando leemos el pasaje de la palabra de Dios, cuando leemos el mensaje del Evangelio, nos damos cuenta que también dice la Escritura que no todos obedecieron el Evangelio. Y déjenme decirles que el Evangelio viene a los hombres con la fuerza de un mandamiento. Dice la Escritura, no todos obedecieron el Evangelio. Pero no se puede hablar de obedecer algo que no tiene la autoridad de un mandamiento. Es claro, por tanto, que el Evangelio viene a los hombres como un mandamiento y que tiene la fuerza de ley. Es decir, que establece obligaciones que se deben acatar, aunque sean algunas disposiciones que no provienen directamente de la ley. Los contratos, por ejemplo, tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Veamos este pasaje de Hechos 17:30. Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Así que el Evangelio no se presenta como una opción para ver si quieren aceptarlo o no. No se nos dice, ustedes pueden aceptarlo si quieren, o pueden rechazarlo si quieren. No, no, no. No puede rechazarse sin incurrir en la culpa de la desobediencia de un mandato divino. El Evangelio no viene a nosotros como una cosa ordinaria, que es de poca o de ninguna importancia. Es cierto que muchos lo rechazan, pero no sin un terrible riesgo para su alma. No solicita de manera humilde entrar en el corazón de ustedes. Lo exige, lo reclama como un derecho. No viene como un mensaje de uno de sus compañeros, sino que con autoridad divina viene a ustedes de la boca del propio Dios, directamente por medio de su palabra o indirectamente por medio del fiel predicación de sus siervos. Por tanto, si lo rechazan, desobedecen al propio Dios, como aquellos a quienes en tiempos antiguos él decía, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Isaías 65:2. Rechazar el Evangelio de Cristo es cometer un gran pecado. Él mismo dijo concerniente al Espíritu Santo en Juan 16:8 y 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Que los hombres no crean en Cristo es como si fuera la misma esencia del pecado, la flor y la corona del pecado y por tanto la misma esencia de la culpa. Y más aún, el mandamiento para los hombres de creer en el Evangelio tiene la pena de muerte unida a su desobediencia. Déjenme recordarles las palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre este punto en Juan 3:16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Recordemos también la solemne declaración de nuestro Señor en relación al ministerio universal de su palabra. En Marcos 16:15 al 16 dice en la versión Reina Valera, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces vean que se nos da el evangelio como un mandamiento y desobedecerlo
conlleva también una horrible condenación. Ahora, amados hermanos, posiblemente me van a decir, ¿cómo es que el Evangelio, las buenas nuevas de Dios para el hombre, que es culpable, el hombre culpable? ¿Y cómo es posible que el Evangelio, que está lleno de gracia, que es de verdad todo de gracia y perdón de principio a fin, viene en la forma de un mandamiento? ¿No tiende a convertir esta predicación en una predicación legalista? Por supuesto que sí. Mi respuesta a esta pregunta es que sí tiene un resultado así, y no puedo impedirlo. Estoy obligado a predicar lo que encuentro en la palabra de Dios, cualquiera que sean las consecuencias, y no debo alterar la forma del mensaje de mi Señor. Muchas veces he escuchado decir, Señor, sí, bendice a los que, al dador alegre, y a los que no dan, también bendícelos. ¿Cómo? No, no se puede. Señor, que sean salvos los que creen en ti, y los que no, también. No, no se puede. Esta es, creo yo, una razón por la que el Señor ha puesto el mensaje del Evangelio en forma de un mandamiento. Ustedes ciertamente pueden hacer lo que Dios les manda hacer. Si se me ordena guardar el día del Señor, entonces ciertamente se me permite hacerlo así. Y si se me manda adorar a Dios, ciertamente me es permitido adorarlo. Así entonces, si como pecador se me manda poner mi confianza en el Señor Jesucristo, no necesito detenerme para ver lo que soy o quién soy o buscar algo bueno o alguna preparación en mí. Tengo la certeza que puedo creer en Jesús porque se me ordena hacerlo. Terminamos con este mensaje con la oración de Jeremías 10, 23 y 24. En la versión APA dice, oh Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su vida, que no tiene dominio sobre su destino. Son simples mortales que no pueden llevar su propia vida ni tienen lo que se necesita para hacerse cargo de ella. Así que corrígenos, Dios, como mejor te parezca. Corrígenos conforme a tu justicia y no conforme a tu ira, pues ese sería nuestro fin. A nuestro Señor y Salvador sea la gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Esto se los dejo de tarea. Dios los bendiga.